Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 3 minutos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de La Entrevista. Hoy vamos a hablar sobre la reelección presidencial y su prohibición. Está con nosotros Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días, Kenia. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas las y los oyentes y por cualquier otra plataforma que nos escuchan y vean. Así es, estamos transmitiendo esta entrevista a través de Facebook, así que por ahí también usted puede dejarnos posteriormente o desde ya sus comentarios y sus preguntas. Recuerde también, estamos en el FM, 91.7 FM, pero también estamos transmitiendo a través de nuestra página web. Por ahí puede seguirnos. Luego también esta entrevista queda en nuestro canal de YouTube. Por cualquiera de estas formas puede seguirnos. Bueno, hablar sobre reelección presidencial inmediata y su prohibición ha estado pues en boca de mucha gente y últimamente también, Enrique, en la retórica de los funcionarios, uno de ellos el vicepresidente, ¿verdad? Félix Ulloa, quien más se ha dedicado a hablar precisamente sobre este tema, una retórica que cambia, ¿verdad? Cada vez con la intención pues de validar, ¿verdad?, esta reelección, y lo último que hemos escuchado de él es decir que bueno, que sí, la reelección está prohibida en la Constitución, pero no un segundo mandato. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Sí, no, como muy bien lo ha identificado Kenny, es simple retórica, es simple intento de querer sorprender la buena fe de las personas. No hay que tener algo presente. En el sistema jurídico salvadoreño, en el sistema político jurídico salvadoreño, la reelección presidencial inmediata está prohibida desde 1841, para que veamos que no se trata de un tema nuevo, ¿no? Desde la segunda Constitución salvadoreña está prohibido, y desde esa época hay una frase que me encanta. Si la memoria no me falla, porque no soy de los abogados que se aprenden los números de los artículos, eso nunca me gustó, pero creo que es el artículo 154 de la Constitución que señala que el periodo presidencial es de 5 años y que quien ocupa el cargo no puede continuar en el mismo ni un día más. Esa frase me encanta, ni un día más. Inclusive, mi interpretación es que jamás en la vida podría alguien volver a hacerlo, pero tampoco la historia y la jurisprudencia nos ha dicho. Pero además de este artículo, hay otros artículos de la Constitución que señalan esta prohibición. Mira, si lo quisiéramos hacer como un edificio, es que ya la Constitución señala que la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la República. ¿Alternancia qué significa? Que va a haber cambio. Que otra forma de quererlo entender, digamos, es que es absurdo, porque entonces no habría alternancia. Te dice, va a haber alternancia, ¿no?, en el ejercicio de la presidencia de la República. Y luego otro artículo que les indicaba dice que va a ser por un periodo de 5 años, ni un día más. Luego hay otras disposiciones que señala que esta regla de la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República no es reformable. Y después hay otro artículo que señala que quienes promueven la reelección pueden perder los derechos políticos, los derechos de ejercer como ciudadano. Y además de eso dice que es obligación de la Asamblea Legislativa desconocer al presidente que continúa en el cargo. Es decir, se trata, vamos a decirlo, de un macrosistema, ¿no?, cuyo pilar esencial es precisamente la alternancia en la presidencia de la República, y por lo tanto no hay reelección. Llamemos como le llamemos, ¿no? Que le llamemos ahora como le ha ocurrido pues al vicepresidente, que dice, por lo menos ya reconoce, ¿no?, que la reelección presidencial está inmediata, pero se ha inventado esto de segundo mandato consecutivo. Pues es lo mismo. O que le llamemos convalidación en el cargo. O sea, le podríamos llamar, pues igual, disculpen digamos, ustedes y los oyentes, pero que como dijéramos que, no, mira, no es cerdo, escuche.
Pues bueno, pues como que le parece mucho. Va a otro, no, fíjate que no escuche. Es chancho. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, aquí la reelección, llamémosle como le llamemos, es la misma. Y desconozco qué habrá apreciado, digamos, el régimen de volver a sacar este tema, porque vemos que el vicepresidente, por ejemplo, quien ha sido, digamos, quien se ha expresado en estos términos, ha ido cambiando, ¿no? Porque primero decía él, antes del 2021, después del golpe de Estado, antes de eso él decía, y hay muchísimos videos de él donde dice él, que la reelección presidencial inmediata está prohibida. Inclusive le ocupó una frase que dijo que era la norma más sagrada de la Constitución, la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Después del golpe de 2021 empezó a decir no, sobre todo después de la, entre comillas, resolución de los usurpadores que ocupan las oficinas de la Sala de lo Constitucional, dijo, bueno, dijo, el presidente pues no está impedido de poderse presentar como candidato, que el pueblo eliga. Después, en octubre del año pasado, dijo esa ridiculez que fue de alcance mundial, donde en una entrevista radial precisamente le preguntaron, mire, pues el presidente siempre dijo que no podía. Digo, es que ese artículo de la Constitución estaba escondido. Vaya, 40 años de ser abogado Félix y nunca había leído, digamos, ese artículo de la Constitución, ¿no? Todo el mundo sí, pero él no. Y ahora sale con esta nueva idea, no creo que cada semestre le ande encargada a Félix de decir, mira, tenés que inventarte otra cosa, tenés que decir que chancho no es igual a cerdo y que cuche no es igual a tardo y que porcino es una cosa diferente, ¿no? Entonces, es lo mismo, Kenny. Cualquier mecanismo que se busque, que permita que la persona que está ocupando el cargo o que haya ocupado el cargo de presidente al menos 6 meses en el periodo presidencial inmediato anterior, no puede ser presidente y por lo tanto no puede ser candidato. No se trata aquí entonces, no, es que reelección es que si él se quedara sin elecciones, no puede ser candidato. Jurídicamente el señor Nayib Bukele no puede ser candidato a presidente. Sabemos que el régimen ha coaptado las instituciones, pero creo que hay que insistir como ciudadanos, como la prensa crítica, quienes nos decimos constitucionalistas o quienes lo somos, a insistir, ¿no? Que si el señor Bukele se reelige, si vuelve a ocupar el cargo, definitivamente se da una presidencia ilegítima, no violatoria de la Constitución y por lo tanto ilegítima tanto internamente como internacionalmente, ¿no? Y creo que pues la comunidad internacional también debe estar consciente de ello, Kenny. Pero incluso se está manejando esta posibilidad de que él pueda pedir licencia o pueda renunciar 6 meses antes para luego lanzar su candidatura. ¿Eso es viable, es permitido? No, en mi opinión no. Por supuesto, ellos buscarán su mecanismo, ¿no? Veamos, en El Salvador, aunque desde 1841 está prohibida la reelección, pues se ha ido varios presidentes intentaron, digamos, reelecciones, ¿no? El caso más conocido, pues, digamos, la dictadura martinista, ¿no? De Hernández Martínez, ¿no? Donde, e inclusive antes, durante la dinastía Meléndez Quiñones, también hacían este tipo de trucos, ¿no? A inicios del siglo XX. Mira, pueden recurrir a varias figuras. Por ejemplo, decir, y eso ya ha sucedido en el país, que el presidente deja en depósito la presidencia, ¿no? Y que por lo tanto él se retira, digamos, no renuncia, sino que la deja en depósito. Sino, como están diciendo algunos, que piden licencia a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa le concede una licencia, ¿no? 6 meses antes del periodo presidencial, es decir, sería en diciembre de este año, ¿no? Y que él entonces deja de ser, no está ocupando la presidencia, no la está ejerciendo y por lo tanto no puede. Otro incluso dicen, va a renunciar 6 meses antes, ¿no? Y por lo tanto ya no es presidente, en caso de renuncia ya no lo sería, pero veamos todo este tipo de figuras. 1. Primer punto, tanto la licencia como la renuncia de la presidencia necesita de la aprobación de la Asamblea Legislativa.
pero además de ello debe ser por causas justificadas. Y pedir licencia o renunciar a la presidencia para poder postularse al mismo cargo es un típico ejemplo de fraude, ¿no? Porque estoy haciendo algo, digamos, para luego hacer lo que está legalmente prohibido, constitucionalmente prohibido. Ya le voy a dar un ejemplo. Dejar en depósito sería lo mismo. La licencia es lo mismo, pero además de eso, dejar el cargo en depósito o dejar la licencia o pedir licencia, eso implicaría que el presidente continúa siendo presidente. No deja de serlo. No deja de serlo, porque si alguien pidió una licencia es como pedir un permiso. Continúa estando en el cargo, por lo tanto, continúa siendo presidente. En consecuencia, no se supera el obstáculo que, así sea, digamos, que no esté ejerciendo como tal, entonces, digamos, se vuelva a presentar. Son mecanismos puramente de fraude. Las renuncias también sería un fraude, porque sería, renuncio, como que me voy, para, digamos, decir que son, vamos a ver, son trucos no jurídicos, de tinterillos, o sea, digamos, son feos. Voy a comentar 2 casos, digamos, nacionales, para no irnos a otros lados. No sé, no me recuerdo la memoria si fue año 2012 o 2013, que cuando en el país teníamos sala de lo constitucional, la sala declaró que los magistrados de la Corte de Cuentas no debían tener afiliación política partidaria, ¿no? Pues resultó que el partido Gana, en las negociaciones en la Asamblea Legislativa en aquellos años para nombrar magistrados de la Corte de Cuentas, propone como magistrada de la Corte de Cuentas a una abogada, va a disculpar que no recuerdo el nombre, que era miembro del partido, inclusive era líder del partido, inclusive ha sido candidata a cargos públicos por el partido, ¿no? Y renuncia, digamos, la plenaria fue el jueves, como era antes, pero el día miércoles ella renunció al partido. Entonces el día jueves le eligieron. Digo, ya no soy miembro del partido político. Afortunadamente, como en el país había sala, ¿no? Vino la sala del constitucional y el día viernes, de oficio, es decir, por ella misma, dijo, esa acción es un fraude a la Constitución. ¿Cómo que no hay ningún plazo, digamos, dentro del cual alguien que haya dejado de ser de un partido político pueda presentarse a este cargo de magistrado de la Corte de Cuentas? Pero es evidente que es ridículo, ¿no?, que renuncio el día miércoles y el jueves me eligen. O sea, es una ridiculez. Por supuesto, digamos, estas tinterilladas en el país se dan. Le voy a poner un ejemplo. La ley orgánica judicial autoriza que se da una indemnización a los magistrados de Corte Suprema de Justicia cuando renuncian, ¿no? Históricamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Salvo de mi conocimiento, no sé si lo han hecho otros, y disculparán si lo han hecho otros, pero de mi conocimiento, salvo los magistrados que ocuparon el periodo 2009-2018, ¿sabe qué es lo que hacen todos los magistrados cuando ya se van? Antes que termine su periodo, que ya saben que no los van a elegir, no porque ya eligieron a los nuevos, ya saben que no van, renuncian un día antes o 2 días antes. Y entonces dije, me tienen que dar la indemnización. Por supuesto que eso es un absurdo. Porque tú no estás renunciando, sencillamente está terminando tu periodo. Tengo entendido que los magistrados que ocuparon los cargos de la sala del constitucional durante el periodo 2009-2018 simple y sencillamente nunca presentaron ninguna renuncia. Bueno, ellos ni siquiera intentaron presentarse a reelecciones, ¿no? Entonces, entediadas hay, ¿no? Y depende, digamos, de donde la ciudadanía o la comunidad jurídica lo permitan, pues se dan. Pues esto de la reelección, esto de dejar en depósito, pedir licencia, renunciar, pues serían meros trucos, ¿no? No sé cuál es la que al fin y al cabo el régimen va a buscar, ¿no? No sé si el presidente va a renunciar al cargo,
porque tendríamos que tener claro algo, ¿no? Si renuncia al cargo, pues pierde todos los privilegios. El fuero también. En primer lugar, pierde el fuero presidencial. Con lo cual, sabemos que las instituciones están cooptadas, ¿no? Pero podría ser penalmente procesado, digamos, por todas estas situaciones que se han dado en el país durante su periodo presidencial, en estos casi 4 años, ¿no? Investigaciones de corrupción, violación masiva de los derechos humanos. Esto no se trata, digamos, la corrupción en este régimen, es una corrupción institucionalizada. No, imaginémonos para que los Estados Unidos haya declarado a la jefe del gabinete como líder de un esquema de la gran corrupción, digo yo, para que Estados Unidos lo sepa y no lo vaya a saber el presidente, ¿no? Seríamos demasiado ingenuos, no de asumirnos el presidente es buena gente, pero él no lo sabe, no, tampoco. Igual que las violaciones masivas de los derechos humanos, esta tragedia impresionante de personas falleciendo bajo la tutela, bajo la custodia del Estado. Estas desapariciones forzadas que se llevan a las personas, no les dicen dónde los tienen, no tienen, los abogados no tienen acceso a ellos. O sea, son violaciones masivas de los derechos humanos. Y tampoco eso no es una decisión, digamos, del custodio, del policía, del soldado. Son direcciones institucionalizadas, por lo tanto es responsabilidad del presidente. Entonces el presidente perdería ese privilegio del fuero y perdería todos los privilegios. Tendría que desaparecer la caravana presidencial. No sé si el señor Bukele no se va a atrever a decir, aquí renuncio, ahí Félix, te quedas ahí cuidando el puestecito, ¿no? Pues le apuesto que si eso sucede, el señor Bukele se va del país. Bueno, de hecho hay una nota periodística en la que mencionaba que justamente ese periodo de los 6 meses antes, él ha pedido permiso para viajar, estar fuera del país. Pues yo creo que con certeza, si se llega a buscar ese mecanismo de renunciar y dejarle a Félix solamente ahí, pues cuidando el asiento, como dicen, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Que definitivamente el señor Bukele se va a ir del país, ¿no? Y va a hacer una campaña desde afuera. No recordemos que hoy en día pues es posible ganar una campaña presidencial sin hacer un solo meeting, sin estar en ningún debate, ¿no? Y todo a través de redes sociales, videitos, ¿no? Cosas así, se iría y todo. Pero Kenia, tampoco no sabemos qué reacción va a tener el señor Félix Ulloa. Ya vemos que pues ya en el puesto uno nunca sabe. Imaginémonos si ahorita en 4 años ha cambiado de opinión sobre la reelección presidencial al menos 3 meses, pues yo no sé si renunciando y siendo el presidente a partir del 1 de diciembre del 2023, no sé pues si a Félix le daría una epifanía constitucional y diría pues no, así como sucedió, vamos a cumplir la Constitución, dijo, y vamos a evitar, digamos, la corrupción y vamos a ordenar investigaciones sobre la corrupción y sobre las violaciones masivas de los derechos humanos. Uno nunca lo sabe. Eso fue lo que precisamente le sucedió a con sus características, tampoco vamos a poner que era un santo, precisamente de la dinastía Meléndez Quiñones cae porque designan como presidente a don Pío Romero Bosque, y resulta que don Pío Romero Bosque se creyó lo de ser presidente, supuestamente de un mero testaferro, pero se creyó eso de ser presidente y se creyó eso de que el país era una democracia, ¿no? Y por lo tanto estableció mecanismos para en aquel momento tener quizás en el siglo XX unas elecciones plenamente libres, ¿no? Que después la dinastía intentó regresar y no pudo. No lo sé, va a ser jugársela el presidente si decide renunciar. Digamos, no tengo la bola de cristal, pero especulo que inclusive por los mismos términos en que está este papel que firmaron los usurpadores que están en la sala de lo constitucional,
creo que lo que va a hacer es pedir algún permiso, licencia o algo así, ¿no? Con lo cual queda en evidencia todavía más, digamos, la violación constitucional, porque alguien que es presidente, así sea con permiso o con licencia, se va a presentar como candidato. Y en el caso del vicepresidente, si él asume durante esos 6 meses la presidencia, ¿él puede después optar al cargo de vicepresidente? No podría optar al cargo de vicepresidencia. No podría optar al cargo de la vicepresidencia, ¿no? Si en su lugar queda otra persona. Pues posiblemente ahí podríamos entender. En la lógica de cómo ellos lo van a entender, ¿no? Creo que sí se podría entender, ¿no? Pero vemos que lo que pasa es que en las dictaduras el círculo de poder es muy cerrado, ¿no? Vemos que en el caso, digamos, de la administración Bukele, que ya está por cumplir 4 años, pues ni siquiera se han designado, no se han nombrado los designados a la presidencia de la República. Digamos que algunos históricamente, como el señor Funes, se tardaron también en hacerlo, tal, pero después se nombraron. Aquí vamos a tener 4 años y no han nombrado. Es decir, los círculos de poder en una dictadura, en un régimen autocrático, pues va... pues el dictador desconfía absolutamente de todo, ¿no? Y ya sabemos lo que se dice actualmente sobre la administración Bukele, pues que el poder en realidad es el presidente, sus hermanos y 3, 4 asesores, una cosa, digamos, muy cerrada, ¿no? Estas cortes, por así decirlo, ¿no? Bukelianas de poder son muy, muy cerraditas, ¿no? Y con todo respeto, yo no creo que el vicepresidente sea del círculo cercano de la confianza del presidente de la República. Pues ya ve, yo creo que ser vicepresidente es un trabajo aburrido, ¿no? Además de eso, ha de causar ansias para todos, pues, porque, ¿y qué lo ponemos a hacer, va? Ser vicepresidente, ¿qué lo ponemos a hacer, va? Ustedes ven que por eso a Félix, pues, le dijeron, hacete un proyecto de constitución, pues entretenido, va. Es un proyecto de constitución, va. Y que dijo que lo iban a presentar públicamente al final, como fue el 15 de septiembre, cuando fue la primera marcha masiva, ¿no? Y todo, al final lo hicieron en un acto cerrado, en la noche, ¿verdad? Tal, y todo. Y después digo, bueno, ¿y qué lo ponemos a hacer, va? Dicen, bueno, para no quemar tanto al presidente, que él sea el que reciba a los funcionarios rusos, va. Así que... no creo yo que el señor Ulloa sea de confianza del círculo del presidente más cerrado. Así que realmente dudo que vaya a renunciar el presidente. Creo que va a pedir permiso o algo por el estilo. Sí. Y bueno, y en medio de estas violaciones a la Constitución, no solamente de parte de estos funcionarios y bueno, y el presidente específicamente en aspirar, ¿verdad?, a otro periodo presidencial, cuando ya pues usted y otros abogados también, ¿verdad?, ampliamente han manifestado pues que en varios artículos de la Constitución, no solamente en uno, ¿verdad?, pues está claro, ¿verdad?, que es prohibida la Constitución, pero aparte de esa también, digamos, violación constitucional, Enrique, vemos a los diputados también haciendo proselitismo, ¿verdad? Sí, para la reelección. Acá y fuera del país, ellos también están en una violación constitucional. Totalmente, y desde 2 perspectivas. En primer lugar, es campaña adelantada. Tengamos clarísimo, es campaña adelantada, ¿no? Porque la campaña electoral no es únicamente cuando se pide voto, decían antes, no. Desde el momento en que debe ubicar, digamos, en un cargo político, de representación política, una persona, ahí ya hay campaña. Así que hay violación porque hay campaña adelantada, y segundo, porque están promoviendo una candidatura que claramente es ilegítima, que claramente es inconstitucional. Así que no, todos estos diputados y algunos otros funcionarios, claro que están violando la Constitución, ¿no? Pero no nos debemos de extrañar, que este es un gobierno que, vamos a ver, todos los gobiernos en cualquier parte del mundo van a violar la Constitución. Muchas veces conscientemente y otras veces inconscientemente, y otras, yo creo que en los países decentes más, las dudas. O sea, pueden haber dudas, ¿no? Porque en estos temas constitucionales, pues muchas veces hay temas
que son realmente de debate. Y para eso está la justicia, que es la que termina decidiendo, a mí, esto es constitucional o no es constitucional, ¿no? Y eso es así en todos los países democráticos. Pero este gobierno se ha caracterizado, pero generalmente los gobiernos al menos intentan dar la apariencia que cumples con la Constitución. O sea, por lo menos intentas ponerte el ropaje de no, yo estoy cumpliendo la Constitución, ¿no? Y buscas argumentos, ¿no? Pues que sean debatibles. Este gobierno no. Este gobierno, la Constitución, es que le molesta. Es que vamos a ver, es que los regímenes autocráticos, como el que tenemos en El Salvador, ya sin ningún ropaje desde el 1 de mayo del 2021, es que la ley es algo que les estorba. La Constitución es algo que odian. Yo hace varios años le llamaba que este iba a ser un régimen aconstitucional, sin Constitución. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les importa es la voluntad de su líder. O sea, la Constitución les da igual. Por eso, ¿sabe? Y con eso termino esta idea. Yo por eso respeto más, francamente, no por su trabajo, sino por la honestidad de su declaración, a los troles, o inclusive a alguna gente, no, es que da igual la Constitución. Yo quiero a Nayib, yo lo amo. Yo conozco gente que me ha dicho que Nayib Bukele es el quinto profeta de no sé qué, que estaba Jesús, Mahoma, Buda y que el otro es Bukele. Yo digo, ok, que Dios te ampare, hijo, va, y todo va. Pero si esa gente lo cree, pues esa gente tiene un pensamiento más honesto que personas como estos funcionarios públicos, diputados, ministros, vicepresidentes, que quieren hacer todo este juego lingüístico para querer lavarle la cara a esa cochinada que es la reelección presidencial. Bueno. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Recuerde, cuando volvamos, usted que nos está sintonizando puede hacer sus preguntas también. Ya cuando regresemos le vamos a detallar nuestros números de cabina y también nuestro número de WhatsApp. Usted manténgase pendiente, no nos cambie, ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con el espacio de la entrevista, 7:31. Usted puede participar en esta entrevista enviándonos sus comentarios o sus preguntas. Estamos conversando con el abogado Enrique Anaya sobre la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Nuestro número de WhatsApp habilitado 7571-2779. Nuestros números de cabina 2275-9501 y 2275-9502. Por Facebook también puede dejarnos sus mensajes y sus comentarios. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo. Tenemos algunos mensajes. Dice, yo creo que Bukele será candidato con fuero para seguir siendo presidente de los 3 poderes del Estado.
Buenos días, dice otro mensaje, realmente ya afligió al paranoico del presidente. Le felicito, ojalá el pueblo despierte. Gracias por la información. Otro mensaje dice, el Tribunal Supremo Electoral también está amenazando con cárcel si se opone a la reelección. Bueno, es parte de los mensajes que nos llegan. Vamos a la lectura cuando nos continúen llegando más mensajes o nos caiga llamada o también audio a través de WhatsApp. Bueno, mencionan también al Tribunal Supremo Electoral. Sí, ahí quizás dos cosas. Quizás hay un punto que acotar ahí. Pues no es el tribunal el que está amenazando, sino que se hizo una reforma al listado de los delitos electorales para incorporar como delito aquellas personas que obstaculicen la inscripción de candidaturas, ¿no? Claro, ahí eso ha quedado tan amplio, ¿no? Que precisamente ha generado un miedo, y yo al menos lo leo, como la intención de acallar las voces que critican o que criticamos, digamos, esta reelección presidencial, ¿no? No, es una amenaza de cárcel la que se está sucediendo, ¿no? Entonces sí, me parece que es una amenaza. Se hizo la reforma, digamos, a los delitos electorales para incorporar eso, ¿no? No existía, y como vemos en más de 30 años, pues no se había advertido la necesidad, así que me imagino que esto es porque va existiendo conciencia. Mire, Kenia, yo creo que, objetivamente, yo creo que la gente ya sabe que la reelección está prohibida. O sea, que la reelección está prohibida, ¿no? Porque la Constitución lo prohíbe. Lo que pasa es que ahí entra el tema emocional, de decir, no, es que, aunque esté prohibido, y mucha gente se lo dice, es que me da igual, me paso la Constitución para no sé dónde. El pueblo es el que manda. El pueblo es el que manda, la mayoría es la que manda, y que por lo tanto, claro, voy a poner un ejemplo que lo ocupó una común amiga, Ruth. Voy a interrumpirle, tenemos una llamada en espera, adelante. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Abogado Enrique Amaya, qué feo se mira el cuadro de Félix Ulloa, como un rastrero, porque eso le llamaría yo. Yo conozco personalmente a Félix Ulloa, pero yo creí que tenía principios, hombre. Eso de deslizarse como una ligosa, inventando cosas, que artículos escondidos, que la reelección no es reelección, sino que segundo mandato. Solo le diría a Félix Ulloa que si no hace un paso al costado, él también va a ir preso cuando termine toda esta payasada. Si esa es una ansia de poder, tiene copado todo. El sistema judicial, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, la Presidencia. Si esa es una enfermedad mental de este señor Bukele, la reelección. Pero que se acuerde dónde está Juanjo, el presidente de Honduras. Los gringos le dieron pita. Ahí está preso en Estados Unidos. Todos los que se embarcan en esta aventura de quererse volver a ser presidente en una reelección que la Constitución lo prohíbe, todos los enchuchan y van presos. Ningún dictador termina bien. Este señor debería de ponerse como un psiquiatra, el doctor Fortín, que le diera una su cita gratis, que mire que no terminan bien, y el pueblo lo tiene adormecido. Si tiene copado todos los medios de comunicación, son serviles, periodistas, todos le tiran flores, pero va a terminar mal. Pasen buenos días. Muy buenos días, gracias. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días al doctor Anaya, también lo felicito. Porque muchas gracias. Leí una página y a este presidente hay que quitarle el fuero. Ahorita la asamblea lo está encubriendo, ya que se vence la amnistía. ¿Qué es eso? Vamos a pisotear las leyes que ya están escritas. Mire, doctor, no hay que permitir eso cuando nosotros tengamos nuestro partido, todo el pueblo, el que le va a servir. Porque ahorita, con el respeto suyo y de los abogados buenos, decentes, pero estos empleados públicos que dicen que son abogados, como la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Inconstitucional, y loco, estafador, como es Félix Ulloa,
estos merecen echarlos más adelante al río hasta el Guate, porque no son más que una tapadera de esta cloaca de presidente que tenemos. Muchas gracias y feliz día. Damos paso a otra llamada. Tenemos en espera. Buenos días. Buenos días, habla Wilfredo Antonio Lázaro. Aquí lo que hay que entender es la realidad. Todos los abogados se han puesto bajo el manto de la opresión de Nayib Bukele y de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Porque ellos son los primeros que tenían que haberse manifestado en las calles. Ustedes, los abogados, toditos, los que dicen defender los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes conocen, o parece estudiaron, defender la Constitución. Me parece que lo que está fallando son ustedes. Lo segundo son las universidades. Las universidades son los que tienen el compromiso de educar y formar a los ciudadanos. Tienen que salir a las calles también para defender la Constitución, pero no lo hacen. Por lo tanto, acá lo que hay que ver es la realidad de que la Constitución es una base para que el pueblo y el soberano se defienda del maltrato y de la injusticia que hacen los funcionarios, pero no hay ningún poder que defienda al soberano, ni los abogados se vuelven, lo voy a decir entre comillas, no valientes, lo que significa cobardes. Pasen muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje dice: buenos días desde Aguachapán, saludos. La reelección es inconstitucional, por más que se quiera justificar a través de artículos escondidos y trabalenguas por parte del vicepresidente, nos dice Mario. Bueno, es lo que nos ha llegado a nuestro WhatsApp. Vamos a pedirle a Rafael Orellana que si tenemos audios, no, bueno, cuando nos estén llegando vamos a dar paso. Bueno, le cedo la palabra. Gracias. Quizás dos puntos. Definitivamente el país está pasando una época muy oscura, creo que, y algunas personas así lo han señalado, no, quizás la mayor crisis democrática desde la firma de los acuerdos de paz, eso es evidente. Bueno, el mismo cardenal lo señalaba, ¿no?, que nunca había tenido tantos insultos, digamos, cuando se pronunció en contra del régimen de excepción. No, pero, y yo le digo, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a las personas que se han expresado, siempre es bueno escucharlo, pero dos puntos. Yo creo que es importante, digamos, que aunque en este momento las instituciones como la justicia, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, el Tribunal Supremo están cooptados, creo que es esencial que como ciudadanos debemos de continuar teniendo la conciencia crítica y poder, digamos, ir convenciéndonos de que lo que se está haciendo desde el régimen está malo. No solamente malo socialmente, sino que es antijurídico, para poder reclamar nuestros derechos, y hay que continuarlo haciendo. Y aquí yo no puedo hablar por otras personas, pero este servidor y otros abogados sí nos hemos estado pronunciando. Por supuesto que yo lamento que en este país pues no hay un colegio de abogados, solamente hay asociaciones privadas de abogados que solamente funcionan de vez en cuando, ¿no? Pero sí se han estado pronunciando. Y las universidades, esta universidad ha sido una permanente defensora de los derechos humanos, no solamente de ahora, de siempre, y ha estado planteándola y cuestionando, ¿no?, la conducta y los propósitos de este gobierno. Así que no existe una visión generalizada ante, digamos, la propaganda del gobierno, si es un problema, pero no debemos de evitarlo. Le voy a comentar lo que sucedió, una cosa muy importante en Honduras, ya que lo mencionó uno de los oyentes. Es cierto, en Honduras, precisamente, se hizo la tintedillada de permitir la reelección de Juan Orlando Hernández, ¿no? Pero sabe que en Honduras estaba la conciencia plena de que esa segunda elección era ilegal. O sea, digamos, es cierto, digamos, frente a los hechos y sobre todo frente a la fuerza, frente a las armas, no le podemos pedir a la gente, yo no le puedo pedir a la gente que sean héroes. No, nos toca ser ciudadanos críticos, no tal. Pero, y en Honduras sí murieron personas, digamos, luchando contra la segunda elección de Juan Orlando. Pero
si bien es cierto que se quedó en el cargo, pero siempre hubo la conciencia social de que esa segunda elección era inconstitucional. Entonces yo creo que por eso hay que insistir en ello. O sea, no hay que quedarnos de decir, pues bueno, ya, ni modo, no. Hay que seguir insistiendo. La reelección es inconstitucional, es inmoral, es, para decirlo en términos de mi barrio, es bajarse a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando el señor Bukele y el señor Ulloa llegaron a la presidencia y la vicepresidencia, ellos juraron cumplir la Constitución. Ellos llegaron con una regla. Y voy a regresar, que se me había olvidado, el ejemplo que dio Ruth. Es que hay que cumplir las reglas, es que si no cumplimos las reglas, esto es un caos. En el fútbol, por ejemplo, hay una regla de que si están los 11 jugadores, si sale un jugador, ya no puede regresar. En cambio, por ejemplo, en baloncesto, están los 5 jugadores, sale uno, lo cambian uno, lo ponen 10 minutos a descansar o 5 minutos a descansar y vuelve a entrar. Son las reglas del juego. Esas son las reglas de nuestra Constitución. Me decía, ¿es que en otros países se permite reelección? Sí, porque su Constitución lo permite. En los Estados Unidos se permite, digamos, un segundo periodo, sí. Y fue una reforma constitucional precisamente de los años 50. Sí se permite, pero es porque las reglas de ellos lo fijan así. En el caso salvadoreño, no. La regla es no reelección. Jamás. Entonces, no podemos empezar a decir que aunque incumplamos la ley, y eso tiene que ver, y ¿sabe? Ese es el mensaje social también que me parece terrible por parte del presidente, diputado, vicepresidente. Están promoviendo el incumplimiento de las reglas. Uno tiene que cumplir las reglas. ¿Usted cree que a este servidor me gusta estarle pagando impuestos para una campaña de propaganda y para una campaña masiva de la violación de los derechos humanos? Por supuesto que no me agrada. Pero ayer 2 de mayo, que me dio el último día para pagar la renta, ahí me tocó pagar la renta, cumplir las reglas. Pues lo que tenemos que hacer, porque si no cumplimos las reglas, porque no digan, no, mira, como no creo en este gobierno, entonces no pago los impuestos. Como yo voy rápido para mi trabajo, me voy a pasar el rojo del semáforo. No, cumplamos las reglas. Lo que está lanzando el régimen es la idea de que si tú tienes el poder, puedes hacer absolutamente lo que quieras. Está mandando una regla de matonería. Si tú vienes en un camión, no te detengas, porque de todos modos tu carro es más grande que cualquier otro. Ese es el terrible mensaje, digamos, que están enviando al país, lo cual definitivamente es una tristeza para el desarrollo social si no asumimos el cumplimiento de las reglas. Y en este país, una de las reglas básicas y en mi visión la regla electoral más importante es prohibición de reelección presidencial inmediata. Sí, tenemos más mensajes. Dice, buenos días, saludos a su invitado. Solo decir que somos muchos los que no estamos de acuerdo a la reelección de Bukele y sus secuaces, y son los que se han acabado el país. Y si no, veamos todos los permisos ambientales. Forrar con cemento la tierra no es construcción, es destrucción. Otro mensaje dice, ¿cómo pueden corregir si es el mismo presidente, es el principal violador de todos los derechos que tenemos los ciudadanos? Bueno, es parte de los mensajes y está haciendo ahí una consulta, ¿verdad? ¿Cómo corregir si el mismo presidente es quien viola los derechos? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es que los ciudadanos, y yo tengo esperanzas, los ciudadanos vayamos adquiriendo conciencia que el incumplimiento de las reglas es pernicioso. Y vemos que, de acuerdo con las estadísticas, creo que de otra universidad, con las encuestas de otra universidad, el apoyo a la reelección va cayendo. Es que me han llamado la atención 2 cosas. Uno, la conciencia que la reelección es violatoria de la Constitución va aumentando. O sea, la gente lo sabe. Es una cuestión emocional el apoyar, ¿no? Es como, me voy a inventar algo, ¿no? Por ejemplo, sacan a Messi del partido y no le entran al segundo tiempo,
y ven que después el otro equipo lo empatan y dicen, volví a meter a Messi. Pues no lo puedes meter ya. Mira, es que me da igual, francamente, si fue del señor Bukele o fue de cualquier otro. Este discurso lo estaría diciendo, así tuviéramos, fuera de la propaganda, digamos, el mejor presidente de la historia de El Salvador, que no lo tenemos, por supuesto. Y esas cosas me parecen un poco, digamos, muchas veces ridículas, ¿no? De estar comparando que el mejor, el peor y todo, pero en fin. Así tuviéramos, digamos, un presidente plenamente ajustado, digamos, a las reglas constitucionales, ¿no? Un presidente que fuera respetuoso tanto en sus acciones con el lenguaje de los ciudadanos y de las otras instituciones del Estado, ¿no? Que no se hubiera apoderado de todas las instituciones, ¿no? Así tuviéramos un presidente, digamos, con ese corte, con esa finura, yo le diría igual, no puede ser reelecto. No puede ser reelecto. Fue lo que sucedió en Costa Rica. Oscar Arias se volvió a presentar a una reelección como 20 años después que había sido presidente. Y hubo que modificar las leyes para que él se pudiera presentar para presidente. Por muy buen presidente y por muy premio Nobel de la Paz que era Oscar Arias, no se pudo presentar a una reelección, ¿no? Si aquí en El Salvador hubiéramos tenido, entre comillas, digamos, la bendición de tener a la señora Merkel, ¿no?, de presidenta, pues igual, pues que en El Salvador a los 5 años, pues tiene que irse, pues, y regresa después, no a doña Jacinta Arden, o sea, digamos, aunque así que hubiera sido muy buen presidente, entonces no se trata de que si es bueno o es malo, es de cumplir las reglas básicas, ¿no? Y también seamos realistas. ¿Es que acaso un país necesita indiscutiblemente de esta única persona para que el país pueda continuar? No. Los países funcionan porque funcionamos institucionalmente. Una buena salud en el país no va a ser porque tengamos, digamos, porque se vaya a repetir alguien en la presidencia. La salud del país es en la enfermera, en el médico que está en los pueblos, en las unidades de salud. Una buena educación lo hacen los profesores que están en los cantones. Entonces no es una cuestión. Yo sé que en América Latina cuesta y en los países cuesta, porque siempre pensamos que va a haber un iluminado, ¿no? El quinto profeta, como me dicen estos conocidos. No. La democracia, y sobre todo, más que la democracia, el desarrollo existe cuando existe institucionalidad. Y ahí, digamos, para terminar esta idea, ¿sabe que ha sido muy peculiar? Bélgica tuvo una característica. Por ciertas crisis políticas, no tuvo jefe de gobierno, llaman ellos, o tuvo jefe de gobierno durante casi un año, jefe de gobierno permanente. El país siguió funcionando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen una burocracia y un cuerpo institucional que funciona. Entonces, esto de pensar, digamos, que hay mesías, no cosas así, quitémonos esas ilusiones. Eso no existe ni aquí ni en Marte, en ninguna parte. Nunca ha existido una historia humana. Sí, tenemos una llamada, vamos a dar espacio. Buenos días. Buenos días, licenciado y licenciada de Radio UCA. Fíjese que no sé por qué confunden al pueblo en una opinión y otra, y eso se vuelve como monómetro, en el aspecto de que, fíjese que cuando estaba la guerra con el FMLN, yo quiero que me dé un chancecito, y discúlpeme, licenciado, se hicieron los acuerdos de paz. Yo les pregunto, ¿se cumplió los acuerdos de paz? No. ¿Combatieron la criminalidad? No, y eran constitucionales, ¿verdad? Entonces, todos los gobiernos anteriores fueron constitucionales, así como el presidente.
Ahora, la Constitución enseña que puede haber una insurrección porque no le parece un presidente. Sí está tipificado. Entonces, yo quiero que me aclare, licenciado, discúlpeme porque yo de los más torpes que participan, yo soy el primero. Entonces, el pleito está de que si usted sabe hacer su trabajo, le voy a poner un parámetro. Si usted viene y hace una casa y la hace mala, ¿lo van a buscar, licenciado? No. Pero si usted le hace una casa y la hace buena, usted tiene trabajo y tiene todo, ¿verdad? Entonces, por eso yo les estoy rebatiendo que la reelección del presidente Nayib Armando Bukele, él no está reeligiendo sin ir a votaciones. Si la gente quiere votar, va a votar por él, ¿verdad? Porque el miedo de la gente que hay es que si llega otro presidente, va a votar todo lo que este hizo y toda la criminalidad, imagínese usted, de las ventas de droga y estos drogadictos que dicen que son inocentes, pero ya mataron, ¿verdad? Entonces, que hay unos que no son, mire, la verdad es de que Dios sabrá cómo es cada uno y ya hay una situación. La ley es la ley, usted lo dijo, y se debe respetar. Pero en cuanto a la presidencia, licenciado, son otros 5 pesos. Si el presidente se va, yo le aseguro que lo siguen. Así como cuando se salió de los MLN, se fue a un partido, se fue al otro, la gente lo siguió. Y entonces no fue el partido, sino la gente. Yo quiero que me expliquen allí, por favor. Pasen buen día y gracias Radio UCA por darnos el espacio. Bueno, muchísimas gracias días. por su pregunta. Gracias, digamos rápidamente. Mire, sí, no, definitivamente, pero yo creo que el compañero que acaba de hablar dijo algo muy importante: la ley es la ley. Y eso es lo que tenemos que ver. Debemos de confiar en las leyes, no en personas individuales que casualmente y que coyunturalmente estén en el poder. Y eso, disculpen la expresión, porque hay una expresión que de hace más de 200 años que decía que la república y la democracia se implica que debe ser un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres. Entonces, aquí no se trata, digamos, de esperar que porque esta persona, si para algunas personas el señor Bukele está haciendo un buen gobierno, pues bueno, usted tiene totalmente el derecho a pensar eso. Yo no lo comparto, pero usted tiene el derecho totalmente a pensar eso. No, entonces, perfecto, que se espere 5 o 10 años y que se vuelva a presentar. No va a haber ningún problema. Pero que se deje pasar el tiempo. Actualmente la jurisprudencia dice que son 10. El señor Ulloa decía que él no estaba de acuerdo con eso, que él decía que tenían que ser 5. Bueno, ok, que se hagan las reformas pertinentes para esto. Pero actualmente está prohibida la reelección. Yo creo que no debemos de confiar, ¿va? Y es que confiemos en las reglas, confiemos en las normas, confiemos en las instituciones, no en la persona que casualmente esté, porque entonces ahí es donde estaba. Porque si está el que me cae bien, o está mi amigo, entonces las cosas van bien. Pero si no tal, pues si de repente el amigo cambia, veamos lo que sucedió en Nicaragua, ¿no? Imaginémonos ya con la dictadura orteguista, ¿no? Sabe que dentro de las personas que les han quitado la nacionalidad están 2 expresidentes de la gremial empresarial que apoyaron a Ortega, e inclusive un ex magistrado de la Corte Suprema que apoyó la reelección de Ortega. Después pierden el favor del tirano y entonces, digamos, comienza ya, como dice la Biblia, pues, el momento del lloriqueo y del rechinar de dientes. Confiemos en las instituciones, no en las personas coyunturalmente. Sí, así es. También hablando sobre esta última participación, mencionaba algo que a mí también me llama la atención, y es que
se habla mucho sobre el régimen de excepción y cómo se ha politizado, ¿verdad? Y justo este salvadoreño decía, es que si no queda este presidente, salen, vea, los criminales que están. ¿Se ha utilizado el régimen de excepción como una forma de obtener réditos políticos también? Por supuesto. No, mira, vamos a ver. Y es que hay que ser claros. La gente, y yo lo comentaba, ¿no?, en público, la gente no es que apoye el régimen de excepción, es que ni siquiera sabe qué es régimen de excepción. Si vemos que en una de las encuestas de la UCA decía que el 90 y pico % de las personas ni siquiera sabe qué es Estado de Derecho. Si no sabe qué es de Estado de Derecho, pues tampoco va a saber qué es régimen de excepción. Lo que se apoya, pues es el resultado, ¿no? De que hay reducción de la violencia, que la gente ya no está pagando renta, y eso definitivamente es bueno. Pero es a qué precio lo conseguimos. Y digo yo, y para mantener eso, que yo no estoy de acuerdo en que eso se mantenga, que se mantenga el régimen de excepción, sobre todo por los abusos que ha existido, es necesario que sea la misma persona de presidente. O sea, digamos como que el mundo se puede acabar porque alguien se va. No, hombre, pongamos reglas claras y tengamos planes y todo, ¿no? Puede ser que seguimos siendo un país lamentablemente muy pobre, y por eso es que hay muchísimos salvadoreños que no logran entrar en un plan de progreso y de desarrollo social y económico, pues, porque siempre estamos esperanzados, digamos, a que es alguien del cielo que viene y que nos va a dar, digamos, las bondades, ¿no? Y que va a haber multiplicación de panes y peces. No. Tenemos que desarrollarnos y crecer y progresar a través del cumplimiento de reglas, y los primeros obligados a cumplir esas reglas son los gobernantes. Ellos son los primeros a cumplirlas, ¿no? Entonces, claro, el régimen de excepción ha sido utilizado de modo político y es totalmente el mayor retroceso que ha tenido el país en los últimos prácticamente 40 años. Nos ha retornado a los años 70 o a inicio de los años 80. Algunos tenemos el privilegio, digamos, de que no hemos sufrido directamente las consecuencias, pero hay miles de salvadoreños que sí las han sufrido, ¿no? Entonces eso es muy triste para el país, Kenny. Sí, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros y hablar sobre este tema que es importante y que, bueno, ya vimos, la gente también opina bastante sobre esto porque también preocupa, ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio y todo. Feliz Día de la Cruz a todos los oyentes. Muchísimas gracias a usted por su sintonía. Le reitero, esta entrevista está en nuestra página de Facebook y también quedará en nuestro canal de YouTube. Compártala también con sus familiares y sus amigos para que pues puedan conocer un poco más sobre este tema de la prohibición de la reelección inmediata acá en El Salvador. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.